Bien, a ver, chequen. A ver, ¿cómo? No es que no. No, yo ¿Cómo te, le hace uno para que.? te tengo que ser yo, ¿De qué? meterlo al chat ¿De Messenger? de Messenger. Vamos a hacer las pruebas de Ahorita rigor. te meto, Este es el tema. Ándale, ahí estamos. Muy bien. Vamos a ver si ya estamos. Bueno, ya debemos estar al aire porque me dijo que sí, pero vamos a hacer prueba de sonido y todo. Te acabo de agregar. ¿Y entonces qué debo de hacer yo? Ahorita te tiene que brincar, alguien tiene que poner algo. O sea que no tienes que hacer nada, en pocas palabras. Si solito te va a llevar. Ah, mira, aquí está ya Ecos de la Antigüedad, está transmitiendo en vivo. Qué bien. Ya apareció. ¿Será que está fallando esta cosa? ¿Tienes la aplicación de Messenger? Para empezar por ahí. Sí. Ah, ¿Sí? no es en Facebook. No, Sí, es el pero- Messenger de Facebook. Mira, Hay que ya bajarla Elías para Chávez que ya te llegue. Ahí reaccionó te a nuestro brincó. video. Ah, ya. ¿Ya? Ahora sí. A ver. Elías Chávez ya está por ahí. Chat parece. Ecos de la Antigüedad ya está aquí. O sea, es en Messenger donde debe de estar. Exacto, El sí. chat de Facebook. Ah, ya, aquí aparece. Ahí estamos. Órale, estamos. Se me inclinó esto. El barco está inclinado. Sí, no, sí, nos estamos ahogando. A ver, El barco está inclinado. ¿empeoró o mejoró? A ver. Lo que pasa es que el mío no está transmitiendo. A ver, ahí está ya. Pero, ¿sabes qué? Le voy a poner algo para que se esté quieto, porque se va inclinando con el tiempo. Ahorita ya está derecho. Algo has de tener ahí que... No, lo que pasa es que está agarrado con una goma. Sí, Pues no te necesito- inclinado, ¿eh? Necesito, no, pero ya está bien. Pero necesito ponerle alguna cosa rígida que lo detenga derecho. Bien, a ver. Bueno, ahorita está razonable. Una probada de vino, uvas acaramelado y selecto de la música internacional. Saluda, José, en el chat. Solo temas de los de acá, de los que sí hemos querido escuchar. Muy bien, chicos. Pues ya estamos al aire. Ya estamos al Le aire. damos un me gusta, le vamos a compartir. Una probada de miel es los Mira, ya temas de tenemos saludos, Ah, Raúl. sí, ya estamos al aire, mira. Ahí, ya. Ya tenemos saludos y todo. Ya vi Héctor Duarte, sí, Héctor Elías Chávez. Duarte, Elías. Y ahorita, ay, no le puse comentario, bueno, ya lo publiqué en mi biografía. Y ahora vamos también a publicarlo. la cultura universal. Hola, soy Jackie Navarro, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar bien. ¿Dónde ves los saludos? El PRI, Ahí mismo en los comentarios Aquí, del mira, video. todos los medios Vienen aquí, o sea, yo ya entré a la transmisión y ahí abajo se pone. Sí, porque. solo buscan ganar con Ah, es que no te has metido. No, Ah, aquí ya, está, ahí aquí está, ahorita tienen que Lo que pasa es que está en pasado esto. de pasar, Ah, ya, mira, ahí ya, está, ves, o sea, se... Partido Acción Nacional. La computadora lo recibes más rápido. Porque esto es lento. Ahorita apenas se paró Raúl. Sí, no, sí, lo que pasa es que lo que va y viene. Sí, Ahora sí que parece mentira, pero ya se volvió a inclinar. el barco. Sí, oye, no, ¿sabes qué? Déjame ver si traigo algo que me sirva como soporte. Este barco. A ver, ¿Quieres un cambio verdadero en tu vida? Súmate al Partido del Trabajo. Juntos haremos historia. Es que hay algo está flojito. sí, lo que pasa es que... A ver, ¿cómo vamos ahí? A ver, está...
Mira, ándale. ahí está bien. Ahí está bien ya. No, pero no apenas te vas a parar. Apenas te estás parando. A ver. Ya todavía sigue inclinado, ¿eh? Ya se ve que no, a ver, que le estás No, ahí moviendo. ya le estoy moviendo. Sí, ahí le estás moviendo. Sábados de 10 a 18 horas. De O repente. consulta la página en Facebook, Dirección de Innovación y Creatividad Cultural. ¿Cómo que no? Parece que ahí está. Así es. Habla Andrés Manuel Nada más a López José lo estás Obrador. Los cortando un gobernantes poco. y los traficantes de ¿Sí? influencia en nuestro país se roban 500.000 millones de pesos cada año. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes ¿Ah, sí? delincuentes en comparación Déjame ver, con los causa que tiene políticos detrás, corruptos ¿no? del país. Es que lo estás Vamos a cortando terminar con ya un de la espalda. oficial. Vamos a limpiar Tantito que se haga para atrás, le cortas un poco. las escaleras de arriba A ver, ya se movió, ¿no? todo lo No, que todavía no. podemos hacer para Ahí está beneficio el movimiento. Juntos haremos. No, es que ahí está el movimiento, ahí está el movimiento. Ahí ya quedó. ¿Y si quedó derecho y todo? Ahorita estamos derechos. Ok, y ahí ya quedó A ver cómo detenido. ahora que te sientes Sí, como ahora quieras. sí. Ah, No, sí quedó. no, es que hace Quedó porque se bravo. inclina. Me siento yo, pues obvio. Ah, Ahí está la bronca. El problema no es el teléfono. No, lo que pasa es que ya lo agarré con esa brillita negra que ves ahí. Entonces espero que ahora sí ya no se mueva. No, el Sí, problema es te cuando, inclinas y vas para atrás. cuando me siento yo, pues obviamente Ahí sí, se viene ahí el sí, barco, ahí pues sí. El contrapeso no está fácil. Pues eso es Ese contrapeso no está fácil. A ver, vamos a... De frente al futuro. Para. Ay, ahora sí estamos en campañas formalmente. Bueno, José Antonio Almeida empieza mañana. Sí, fíjate, tuiteo que por respeto a los días santos, empieza el domingo. Ah, Eso lo tuiteó. Papá, Y está ahora bien, sí me entonces. contrataron. Felicidades, mija. ¿Qué pasó? Ok, vamos a ver. Pues ya estamos. saludadores. Sí, sí, no, ahora hay buen quórum. Bien, entonces a ver, vamos a acomodarnos. Ah, no he probado su espera. Medio fuerte. Ay, mi taza. Hablando de, ¿apareció mi taza? A ver, ahorita. Oye, mi Ya se taza. encerró. Oye, mi taza. Ahí debe de estar. No, es que ahorita fiesta y se No, encerró digo- para que no lo... De todas maneras, ahorita no voy a Como tomar Erika a café. veces que se encierra y todo, no quiere Ah, ya. que los desconcentren, ¿eh? Ay, Esperar aquí. traigo ahí. Hoy no me preparé café. Pues no ibas por café. No, Pues ya estamos. no, ya, Ya estamos. ya, muy tarde. Espérame que no oigo nada. Ah, es que no Ahora sí oigo. se me durmió como... Ah, está ya. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Ahí estamos ya. Sí, tenemos buen sonido, ¿eh? Leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Radio Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ok. ¿Qué música vas a poner, Jesucristo? Sí, pero ya la tiene, Ya está. ya la tiene ahí preparada. La última cena es muy bonita. Pues hay que decirle yo, él va a escoger. Es bonita. Ay. Los apóstoles. Ecos de la Antigüedad presenta en sus especiales de Semana Santa, vamos a ver el prendimiento en el Monte de los Olivos y el juicio de Jesús. Traigo una grimita en medio. En cabina de controles se encuentra Carlos Bravo. Hoy está el equipo completo: Esteban Galván Recendis, José Quesada Fox, Alonso Santa María en la conducción, y les habla el micrófono un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. Ya terminé, yo ya. Todo lo demás te toca a ti.
Bien, pues estamos aquí en Ecos de la Antigüedad y vamos a hablar de este evento, híjole, transformador del mundo, además muy, muy fuerte, es un evento intenso, es un evento que deja el corazón y la piel enchinados. Bien, pero antes de empezar el programa, de entrar propiamente en el tema, vamos a escuchar un poco de música, algunos de los pasajes justamente de estos tiempos, tomado de la ópera rock y película musical Jesucristo Superestrella. Getsemaní. Es Getsemaní. Sí. Ay, ese momento fue... Sí está. Sí está. No, esto no tendrá copyright. No tendrá copyright, esto nos vayan a callar acá. Sí, porque Más vale. No vaya a ser, sí. Sí, si no. Es que ya son obras. Bueno, antes de comenzar, sí me gustaría hacer un pequeño comentario acerca de lo que hablamos ahorita en la mañana. Comento que allí en mi calle, bueno, mi mamá vive en la calle de Morelos, hace unos días se robaron la tapa de la alcantarilla, que está sobre la banqueta, crearon un problema pues para los peatones, para los... Sí, y nada más pusieron una caja de cartón. Y hoy, que circuló de nuevo por ahí, un poquito más adelante, a media calle, se llevaron completa, hasta con su guarnición periférica, se llevaron quedó el hoyo aquel. Tal vez los autos puedan librarla, si hay autos estacionados a la izquierda, si no son capaces de caerse y falta alguna suspensión. Pero el problema no son los autos, el problema es la gente que ve en motocicleta o en bicicleta. Inclusive algún peatón descuidado que quiera atravesar por ahí, fácil se rompe una piel. Pues sí, Digo, está. sobre la calle de Corregidora, todas las guarniciones de los arbolitos que son metálicas se los robaron ya. Eso yo lo había visto en España, que me lo habían dicho, que se roban ahora las alcantarillas, pues porque es Sí, metal. porque el metal, Sí, claro, Todo para esto, vender el y mira metal. qué rápido los ladrones aprenden, igual que todo el mundo, Sí, son no, globalizados, sí, ¿no? sí. O sea, ¿sabes qué? Vuélate las ganas y saca todo esto Entonces, sí, pues, material. hacer un llamado aquí a las autoridades Sí, pues, ya ves competentes para que también se se movilicen, vuelan mucho los cables ¿No? de Si quieres, cobre. Sí. haz el llamado para que porque se si hagan no, que investigar, vayan ahí, porque es un investiguen daño Sí, es grave. pongan grave, señales o lo que sea, y ¿no? dejemos eso, el metal como quiera se vuelve a poner, porque No, no pero nada más un ahí, accidente. Por exactamente, eso, y que a estas personas se les castigue, pero como debe de ser, vamos a ver. porque sí es molesto. Dice procuración de justicia. Hablando de... Eso es lo que necesitamos. Nuestro buen Marcos ya se fue de campaña, pues. Así es, en su campaña. Sí, bueno, no, de No, que campaña, renunció no el necesita primero. campaña, pues va por la plurinominal. Eso. Pero apoyar la campaña probablemente de algún otro candidato, sí. Sí, así es. Alguien tiene que estar a cargo de eso. Alguien tiene Sí. que estar Pues a cargo quedó de eso. ¿ay, quién quedó? ¿Quién queda el Quedó secretario? Correa, ¿no? Entonces, no. Ok, vamos a ver. ¿Cómo vamos? Ya está como entrando a la recta final de la Ok, canción. entonces ahorita que termine. Lo del copyright es para el Facebook nada más. No, YouTube, todo. Bueno, pero no para el radio. Ah, no, 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 radio, no, la radio no, pues, es No, para la el radio Face. no tiene Es problema. para el ¿no? Face. Que debería haber, ¿verdad? No, nosotros no diríamos nada. Pues yo así. Pero no diría No, imagínate. no se podría tocar, no habría programa. No. Es cierto. Bien, pues ya estamos aquí de regreso después de escuchar una obra excelente. Esa es muy emotiva, esa parte de la obra. Bien, pues antes de entrar en materia, nuestro amigo Esteban tiene un comentario que hacer, pues ahora sí que como un beneficio social. Esteban.
Gracias, Alonso. Pues sí, ciertamente comentaba antes de entrar al aire, seguramente los amigos del Facebook ya lo saben, que es increíble lo que está ocurriendo en las últimas semanas en la ciudad de Querétaro. Ha vuelto a surgir este grupo de personas que les encanta robarse el metal y han dejado las guarniciones, por ejemplo, de corregidora que protegen a los arbolitos de esta calle, ya sin esa protección. Pero lo que más me molesta es que en la calle de Morelos, en pleno centro histórico, primero, enfrente de una librería muy famosa, se llevan toda una coladera, creando problemas para los peatones. Recordemos que hay personas de la tercera edad, hay personas que van distraídas con el celular y se pueden caer ahí, en esa trampa. Algún vecino amablemente puso una caja de cartón, pues para al menos amortiguar el golpe de quien se haya tropezado. Y hoy, en la mañana, al circular por esta calle, un poquito más adelante, la sorpresa. A mitad de calle había una coladera, bueno, se llevaron toda la tapa y hasta la guarnición, dejando un boquete increíble. Los autos generalmente circulan del lado derecho porque del lado izquierdo hay estacionamiento, entonces tal vez no tengan problema para librar la coladera. Pero si no hay autos a la izquierda, la tendencia es circular por el centro, entonces lo más seguro es que vayan a caer ahí y bueno, daños a cualquier auto. Pero bueno, eso es lo de menos, son cosas materiales que se pueden recuperar. Pero, ¿qué decir de los que van en motocicleta o en bicicleta? Si van distraídos y con esa confianza, los daños que van a causar a sus personas, ni quien los pague. O algún transeúnte que vaya despistado, como mencioné hace un momento, con su celular, va a caer ahí. Y lo mínimo va a ser que se rompa una pierna. Bien, entonces pues, Esteban, hay que poner algo de orden en esto, ¿no? Muchas gracias por el comentario. Vamos a pedirle a las autoridades que pongan atención. Además, hay un detalle. Se supone que tenemos un sistema bastante sofisticado de videocámaras, entonces no debe ser muy difícil tener vigilada, sobre todo la zona centro de la ciudad, porque pues, digo, el centro de control es bastante impresionante, ¿no? Y sí se ve, con las cámaras tienen todo perfectamente a la vista. Bien, pues vamos a entrar en materia. Vamos a hablar hoy del prendimiento y el juicio de Jesús de Nazaret, y tenemos además visiones diversas en la mesa, y bueno, pues va a ser un programa muy emotivo, muy emocionante, de uno de los eventos pues más intensos probablemente en la historia de la humanidad. Raúl, te invito a que inicies con la narrativa, la narrativa y por supuesto tu punto de vista de visión histórica sobre lo que sucedió aquel día. Una breve sinopsis de la semana anterior, donde todo empieza a cambiar al momento de la entrada de Jesús a Jerusalén, que fue multitudinaria. Hubo mucha gente que lo iba siguiendo y sobre todo también, no sé si un día después o prácticamente inmediatamente después de la entrada, la irrupción en el templo, la trifulca que se arma con la mesa de los cambistas, de los comerciantes que están ahí, en fin, todo esto fueron haciendo como cargos o cuestiones que tanto las autoridades romanas como las judías, que tenían mucho temor, le fueron ahí como sumando. Después de esto, Jesús, al parecer, iba todos los días al templo, donde hacía los oficios y sobre todo predicaba entrando en debate con varias de las facciones que estaban ahí. Finalmente, al parecer siempre iba fuertemente acompañado. Se decide que lo más conveniente es prenderlo cuando está solo, cuando no tiene a sus seguidores, y esto parece ser el caso que se va a dar en el Monte de los Olivos, donde en una combinación de fuerzas judías del templo, más una gran parte de la guarnición romana que está apostada en la Torre Antonio, deciden apresarlo y, al parecer, según la visión de los evangelios, nada más está Jesús con sus apóstoles. Él va a orar, puesto que ahí aparece que ya sabe qué es lo que va a ocurrir, cuál es su destino,
Y solamente hay una pequeña trifulca, que se habla que es protagonizada por Pedro, quien hiere a uno de los sirvientes del templo que estaba ahí, y no pasa a mayores. Sin embargo, yo sí quiero hacer un poco el comentario del extrañamiento de tantas fuerzas que iban combinadas, una corte romana, fuerzas judías, eran muchos para prender a tan poca gente. En la idea de que muy probablemente lo que ahí se está produciendo es un encuentro con más seguidores que estaban pues ya aprestándose a descansar probablemente, y son sorprendidos por estas fuerzas que van llegando. Esta es una teoría, no es una cuestión de haber visto el pasado, y es una cosa que algunos historiadores llaman como probable, o sea, no nada más fue que Pedro fue el protagonista de un simple encuentro con una persona, sino fue algo más, y que terminó, bueno, en el prendimiento de Jesús, y no sabemos cuántos más, probablemente más, puesto que al momento de la crucifixión Jesús va acompañado de dos personas, que en algunos lados llaman ladronzuelos, en otros son sublevados, y probablemente hayan sido parte de los que hubo en ese encuentro en el Monte de los Olivos. Entonces, a ver, para ponerle, digamos, tomar dos conceptos de lo que Raúl nos comparte, que es la visión de algunos historiadores o estudiosos, inclusive, pues desde el ángulo estrictamente del Evangelio, hay estudiosos que se dedican de lleno a eso, que es el caso de Piñeiro, ¿no? Él comparte esta teoría que tú mencionas. Básicamente dices, bueno, mandan una cantidad bastante sustancial de soldados al prendimiento, lo cual hace pensar que del otro lado pues también eran bastantes y también estaban armados, ¿no? Es decir, no era nada más el grupo de amigos que acompañaban a los apóstoles, pues los 12, como se deduce de una lectura del Evangelio, ¿no? El otro punto que mencionas es que las dos personas, o los dos ladrones que son crucificados a ambos lados de Jesús, muy probablemente fueran parte de ese contingente, porque además la crucifixión estaba reservada para criminales de alta monta, no era algún ladroncillo. Por lo general no los crucificaban, era más bien para personas que se consideraban peligrosas para la estabilidad y para el imperio. Esteban, ¿tú qué opinas? Bueno, totalmente en desacuerdo con lo que menciona Raúl, en base a lo del señor Piñero. Para empezar, el señor Piñero es un sofista. Se inclina mucho, y sobre todo en últimos tiempos, por el gnosticismo, pero es un sofista. Y recordemos que los sofistas manejan la verdad a su gusto. Son personas muy inteligentes, muy estudiadas, pero todo lo hacen y lo manipulan para salir favorecidos. Y voy a poner solamente un ejemplo de algunas de sus entrevistas que ha dado por ahí, que las pueden encontrar en internet. Él menciona que el Evangelio de San Juan no pudo haber sido escrito por el apóstol San Juan, ya que éste murió durante la revuelta de Jerusalén, donde muere su hermano Santiago. Él dice que, bueno, andaban siempre juntos, eran los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, entonces que debió haber muerto ahí. El problema que se suscita es que en el mismo Evangelio Juan dice que es el discípulo amado el que está escribiendo aquello. ¿Cómo lo libra el Señor? Muy fácil. Dice, miren, Jesús tenía un grupo de seguidores muy íntimos, los 12 apóstoles. Ahí había un Juan, ciertamente, y era un discípulo amado. Pero recordemos que también había otro círculo un poquito más amplio, aquellos 70 discípulos que envía en un momento de su predicación a hacer milagros y hacer un montón de cosas más. Y ahí había otro Juan, que casualmente también era su discípulo amado. Entonces, espérame, déjame terminar. Dale. ¿Cómo es posible creer esto? Si algo tienen los evangelios, es que desde el mismo Jesús, Él declara, yo soy la verdad. Y los apóstoles, cuando salen a predicar ya muerto Jesús, siempre dicen, somos testigos, lo vimos con nuestros propios ojos, y en muchas ocasiones también mencionan,
Y ustedes bien que lo saben, ustedes bien que conocen esto, ustedes lo vieron también. Apelan a la verdad. Y sus testimonios son de primera mano porque fueron testigos oculares. No cuentan historias o hacen otro tipo de imaginación o mitos para crear esto. Entonces la teoría de un enfrentamiento como tal, de acuerdo con tu visión, Esteban, descartadísima. Sí, y no es mi visión, porque más adelante el señor Piñero nada más cita cierta parte del Evangelio, pero se le olvida el último versículo casualmente, donde cuando le preguntan los apóstoles a Jesús, cuando ya están viendo esto, dice que entonces vamos a herir a espada, y le dice Jesús, no, tranquilos, no es el caso. Y otros apóstoles dicen, pues mira Señor, tenemos 2 espadas. Qué curioso, ¿no? Brillante armamento para todo un ejército. Ahora, si realmente se dio esa pelea, estaríamos hablando que una cohorte son 600 hombres, aproximadamente 500, 600. No sé cuántos irían por parte de los guardias del templo, otro tanto igual, hablaríamos de 1200. Imagínate. Entonces, 1200 de parte de Jesús para igualar fuerzas, o 1000, tal vez 500, pues ya es una batalla bastante singular, donde sin duda Roma, en este caso Poncio Pilato, hubiera tenido que poner orden, y además si hubiese levantado pues realmente un informe, y vamos, Flavio Josefo, ahora sí, una pelea de esta magnitud, sí lo hubiera registrado, Sí, lo hubiera cosa que reportado. no registra él. Y bueno, a lo que iba yo, el testimonio principal. Son personajes, su testimonio es de primera mano porque ellos lo vivieron. Y si analizamos también versículos antes, veremos que durante la cena nada más había 12. Sí, bueno, durante la cena, sí, bien. Ahora, Nada más una pequeña aclaración. A ver. Mi postura no es de Antonio Piñeiro, No, no, la no, tengo no. desde hace muchos No, años. digo que coincide. Sí, coincide, pero no, Antonio Piñeiro no fue el primero en No, postular no. esa parte. Esto ya viene desde el siglo pasado. Uno de los primeros, digamos, que vieron esto era Robert Ambelin en la década de los 80s y otros, ¿no? Entonces, y Antonio Piñeiro empieza últimamente a creer que hubo más violencia de la normal. Si él es un filólogo, o sea, estudia el lenguaje y aparte, bueno, ya esto lo va combinando con la historia. Entonces, pero no, Sí, o sea, sí, mi bueno, postura a ver, no tiene que ver. A ver, con nada más Antonio vamos Piñeiro, a sí. clarificar algo. No estamos discutiendo a Piñeiro, ¿no? Sí, no. Porque también Esteban se fue sobre Piñeiro. ¿no? Hablaste tú de Piñeiro. No, yo nada más entonces dije que dije, coincide con la visión de Piñeiro, que Sí. inclusive ya no tuve oportunidad de decir, entre otros que han Sí, no, pensado- además estas ideas quiero decirles que desde el siglo I, II, después de Cristo, o sea, inmediatamente empezaron a surgir los maniqueos, los gnósticos, empezaron inmediatamente. Y de ahí que sea una de las razones por qué los apóstoles, algunos de ellos, escribieron estas cartas que ahora conocemos como evangelios. Pero bien, bien. Entonces, vamos a centrarnos otra vez en el tema. Está bien, precisamente es el punto de la polémica. Vamos a centrarnos en el tema. Dejamos entonces nada más una anotación de un misterio. Y el misterio es por qué la autoridad mandaría, dice, cerca de 1,200 personas. Vamos a bajarle 500 sujetos para aprender a una sola persona que está acompañada de 12 más y que ni siquiera están debidamente armados. Queda como un misterio, lo dejamos en el aire. José, tu punto de vista. Bueno, en realidad yo no tengo mucho conocimiento sobre esto, más que lo que ya comentó Esteban, ¿no? Aparentemente no era tanta gente, cuando menos la que estaba con Jesús. O sea, desde que Jesús entra a Jerusalén, precisamente por temor a ser aprendidos o que se armara un problema, eligen ir al huerto de los olivos, Getsemaní, eligen ir ahí a dormir, ¿verdad? Para, digamos, un lugar seguro. Pero yo realmente desconocía la información si podía haber habido ahí mucho más gente, ¿no? Bueno, ponte que sí hubiera más gente, pero no tantos, ¿no? También que eran tantos los que lo aprendían. O sea, la escena que hay en los 4 evangelios o documentos que hay alrededor de eso, no hay información que amplíe este dato, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que los evangelios mencionan una corte, ¿no? A ver, Solamente Juan. mencionan corte romana y mencionan milicia del templo, Ya, mucha exacto. gente en combinación de los cuatro, o sea, sí se puede concluir con los evangelios sin entrar en nada más que eran bastantes, probablemente unos 1000 aproximadamente, y yo nada más, como dije, no tengo la verdad, ni la bolita mágica para ver el pasado, se me hace muy raro que hayan sido tantos para ir a aprender un nombre acompañado de 12 personas, en lo cual es una teoría, y siempre en este vocabulario muy cuidadoso, hipótesis, teoría, probablemente, porque de ahí no podemos pasar, ¿no? Sencillamente, mira, todo esto hay que ser muy cuidadoso. Entonces, me parece, no aseguro nada, porque obviamente ni estuve ni tengo idea, me parece que es mucha gente y que probablemente hubo un enfrentamiento que obviamente los evangelios no son libros de historia, para empezar. Fueron escritos poco después de terminar la guerra judeo-romana. Claro, están asignados unos nombres, pero no son los testimonios uniformes, sino que llevan varios estratos de formación que reflejan muchas veces una edad del tiempo en que son redactados y que a veces pues, no tenían toda la información posible, y entonces van armándose como una especie de materia de propaganda religiosa. Entonces, de estos son que de ahí se puede extraer historia y todo, sí, pero no son un documento histórico. Bien. Bueno, Mira. también quiero intervenir aquí Adelante, porque adelante, es Esteban. una precisión. Los evangelios tienen fecha ciertamente cuando se inician. Ahora, tú mencionas claramente cuando termina la guerra. Termina cuando el templo es destruido aproximadamente en el año 70 de nuestra era. Bueno, si realmente fueron escritos después de eso, recordemos que Jesús en su predicación habló de la destrucción del templo. ¿Por qué ninguno de los evangelios canónicos, en este caso, que fueron escritos antes del 70, no mencionan este hecho, que es bastante importante? Si no lo mencionan es por una simple y sencilla razón: todavía no ocurría. Juan, bueno, su evangelio ya es un poquito más elevado, está espiritualizado y habla más sobre el mensaje principal de Jesús, y no tanto, como bien se ha dicho, una reseña histórica. Esa es la razón por la que Juan no escribe sobre este tema. Pero los otros no lo escribieron, y es más, se tiene por ahí, por cuestiones arqueológicas, que entre aproximadamente el año 45-50 de nuestra era, hasta un poquito antes del 70, 65, 67, se escribieron los 3 canónicos. Por eso ninguno de ellos menciona el hecho de la destrucción del templo. Sí, bueno, eso es cierto. Las fechas de cuando se escribieron las versiones originales, sí, efectivamente caen más o menos como comenta o es lo que han descubierto los historiadores y los arqueólogos, porque precisamente este programa es de historia, ¿no? Y eso es lo que lo hace interesante. Comenta Raúl, y tienes razón, la historia se arma de probabilidades, de posibilidades, de cierto grado de deducciones o inducciones, dependiendo de qué esté uno hablando, ¿sí? Sobre todo cuando no está documentada, digamos, por un historiador, ¿no? Entonces, mientras más el historiador contemporáneo produce, y aún así, lo hemos visto aquí, el historiador también escribe según lo que consideran, lo veíamos con lo de la Revolución, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el tema que nos ocupa del prendimiento, el juicio de Jesús, la documentación más a la mano son los evangelios, que además fueron copiados y recopiados varias veces, y los ejemplares que se tienen, y si no, por favor desmiéntanme si me equivoco, los ejemplares que se tienen, pues sí son ya de fechas más recientes, y Como no la hay... Edad Media, más o menos. No, pero digamos, ejemplares, los primeros que se encuentran, pues que son 200 años más adelante, ¿no? No precisamente. Bueno, por eso Los te digo, primeros padres de la iglesia, ahorita no recuerdo el nombre, en el 115 Ajá. después de Cristo, de su Ajá. nacimiento, ya menciona en sus escritos fragmentos No, sí, de pero no los... tenemos el escrito, eso es a lo que me refiero. Ah, bueno, Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante que resaltar.
el Evangelio es un documento, es un testimonio de fe. O sea, son documentos escritos, sí, tiene un nombre evangelista, Marcos, Juan, Mateo, Lucas, pero son documentos, testimonios de comunidades de fe. Y el objeto de la redacción del Evangelio no es un documento histórico, no es un libro de historia o un relato que se escribió sobre algunos hechos, es dar testimonio de fe sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces hay que partir de esa base. Como dices tú, este es un programa de historia, no es un programa de religión, vamos a decirlo así. Así ¿no? es. Entonces, no, el aspecto es que es lo que hay, porque también la historia parte de hechos, de algo. Puede ser arqueología, que mencionas, que hubiera restos del templo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, de esas ciudades, y puede ser de documentos o testimonios o tradición oral. Entonces se resaltan en los evangelios concretamente aquellos hechos que son importantes para la fe, o sea, el mensaje de Jesús. Es su principal Es función. su principal función. Entonces, el historiador ahí, o el arqueólogo, o quien sea, se encuentra con un problema, ¿verdad? ¿Cómo ver el contexto? Que sí se debe de estudiar, tanto de un punto de vista de otro, se debe estudiar el contexto. Entonces, como dicen ustedes acertadamente, solamente se pueden hacer hipótesis, conjeturas, ir reconstruyendo algunos hechos, pero sí yo diría esto para alivianar un poco la discusión. Recordemos que Jesús entra en Jerusalén y hay un levantamiento a su favor, ¿verdad? El domingo de Ramos, las palmas que se sube en el burrito, lo que contábamos la semana pasada, que le ponen un manto que entra por la entrada principal. Todo ese tema, ¿verdad?, nos lleva a que probablemente los que deciden aprenderlo dicen, no se nos vaya a levantar el pueblo otra vez, o sea que envía tropa, envía toda la corte romana Sí, claro, para evitar, ¿qué tal si en ese momento se levanta todo el pueblo, ¿no? Como análogamente, por ejemplo, sucedió con los aztecas cuando Cortés y su gente trataron de salir de la ciudad en la noche, pues se levantó todo el pueblo, ¿no? Algo así, digo, es una idea también, No, bien, hipótesis, bien, hipótesis, no puedo asegurar nada. No, pero fíjate, justamente se trata de reconstruir o tratar de reconstruir los hechos con base a hipótesis, digamos, lo que podríamos llamar una adivinanza inteligente, ¿no? Exacto. Es decir, hay señales, hay ciertos signos, entonces decimos, bueno, iba una gran cantidad de gente al prendimiento. Pudiera ser porque del otro lado era un contingente nutrido, pudiera ser porque el ambiente estaba muy pesado, recordemos. Ambiente pesado. Digo, tomemos en cuenta que inclusive Jesús entró y volteó las mesas de los cambistas en las mismísimas narices de la autoridad, ¿no? Entonces el ambiente no estaba ligero, era un ambiente tenso, era un ambiente difícil. Probablemente por eso consideró la autoridad enviar un contingente muy nutrido. La otra razón, pues que el otro también estuviera nutrido. Y tenemos, como bien marca Esteban, las fuentes que dicen, espérate, aquí se menciona claramente, había 2 espadas, ¿no? Bien, entonces tenemos ese otro elemento. Y con todos estos elementos tratamos de armar una narrativa, que es justamente el objetivo de esta serie, ¿no? Es decir, poner puntos de vista diversos que vienen de autores, las propias ideas que tienen ahora sí que nuestros principales analistas del programa, y por supuesto que se pone picosito, ¿no? Porque es un tema difícil, es un tema que hay que abordar con prudencia, como bien dice Raúl, y sobre todo con una mente abierta a las ideas de los demás, por supuesto siempre diciendo, bueno, yo opino que esto no puede ser, perfecto, se vale, ¿no? Bien, pues, ¿qué te parece, Raúl, si pasamos a salud? Ya estamos llegando a la mitad del programa, vamos saludando a nuestros amigos que nos acompañan. Yo veo aquí Susi Rivas, Maribel Martínez, están nuestros Sunyata amigos de de Sunyata de Querétaro, sí, que dan un saludo a mis amigos, colegas. Bueno, yo todavía no llego a ser colega. Son los que yo no veo más, no sé si tú son ves psicólogos más. ellos, casi colega yo al rato, pero bueno, ya hemos compartido algunas experiencias. En el chat, Bueno, estaba Héctor Duarte. Diana Rodríguez, Que además Héctor dice que nos pedíamos a los micrófonos, muchos saludos. pero espérame, ¿en radio o en Face? No, es el chat de Facebook. Lo que pasa es que en Face, según yo, sí tenemos buen sonido. Bueno, pero no, nada más una recomendación ok. antes de que empezara el programa. Sí.
Porque también por ahí nos dicen que el barco que se incline está bien mientras no zozobre. El barco va aguantando. Gerardo Sánchez, nuestro compañero. Gerardo Por ahí te pide, Sánchez. sí, que des una bibliografía que en algún curso que diste anteriormente mencionaste, entonces que puede ser de interés para el público. Ándale. En la segunda parte. Algo Sí, de Pedro bibliografía. Pacheco también. Pedro Pacheco, sí, Sí. saludos. Bien, bueno, pues vamos a hacer nuestro corte entonces, la identificación de la estación, otro pasaje de Jesucristo Superestrella. Vamos a darle, ¿qué será? Unos 2 minutitos para... 2-3 minutitos. 2-3 minutitos a la música y volvemos con este tema que es fuerte. Se clausuró aquí el sonido de allá para Sí, no, hay como que estar medio oyendo, Sí. imaginando qué pasa allá. sí, tú- no, pues sí. Tú no Porque tienes la señal seguramente de sí acá, hay, ¿verdad? Pues la puedo tomar en la compu, digo, puedes Ah. agarrar el radio por internet. No, sí se oye un poquito ya. Sí, se oye. Sí, pero se no, oye. no hay- No, no hay Un problema. pelito. Ay, se puso de debate esto. No, sí está bueno, está bien. Ya me lo temía, sí. No, sí. Fue totalmente intencional, mi querido Raúl. Ah, ¿A poco? Sí, fue intencional. no, está bien. No, sí, No, por eso, o sea, Es justamente que ese es el chiste, sí. de este programa en particular, esta serie, ese es uno de los puntos interesantes, ¿no? Sí. Plantear puntos de vista, pues que son no solo diferentes, sino hasta encontrados. Claro, sí. Sí, poco convencionales dependiendo de qué lado lo veas, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, Esteban menciona y bien, pues es que está en la corriente de los gnósticos, o que de plano van en contra de mucho de lo que de lo que consideramos pues, como realidad. Pero bueno, pues ese es justamente el tema de la historia. El Sí, tema o de sea, la historia es que hay que escarbarle por diversos ángulos, ¿no? Sí, además algo interesante, por ejemplo, de Pinello. Mi respeto, porque es un hombre muy estudiado, tiene doctorados y todo esto, Sí. pero comete errores garrafales que solamente los pasaríamos a un niño de primaria. Por ejemplo, palabra que menciona cada ratito, habla de gentes, Bueno, y sí. es un filólogo, Sí, un eso sí es filólogo terrible. y con un doctorado en historia y todo eso, debería ser capaz de decir es la gente, O no personas. gentes, o personas, exacto. Entonces, pues sí, bien decía por ahí una persona muy sabia, hace muchos años me lo dijo, ¿no? Lo doctor en fin no quita lo penitente. Así es. Pues sí, Sí, sí. Pues sí, ahora sí que... sí, sí lo conozco a Pineda Usted desde la hace Complutense. muchísimos años y ¿no? Es una persona muy estudiosa y por eso manipula todo. Lo que no dice también es de los millones de euros que ha ganado con la venta de sus libros, porque tiene más de 20 libros escritos Bueno, pues y todos polémicos y No se se venden vale. como pan caliente. Sí. se vale, se vale. No, pues sí, está bien, que haga su Después de aquí nos vamos a desayunar. Yo no creo, porque, Alonso. Yo tengo mira, compromiso también. sí, Alonso tiene, de hecho, hoy digo, no para tiene la próxima catecismo. semana. Para la Sí, próxima. no, Sí, a ¿se la puede? próxima, sí. Sí, yo en general cuando viene Alonso, pues es más, hoy no tiene catecismo, pero sí tiene otro compromiso allá en la casa. Y ¿verdad que quieres llegar temprano, hijo? ¿Verdad que quieres llegar temprano a la casa? Sí. Claro. Es que Los tienes amigos son otro sagrados. compromiso. Sí, los amigos son sagrados. Sí, sí, Yo sí. también. Siempre a cualquier edad. Sí. Cualquier edad. ¿Cómo vamos? ¿Será? ¿Cómo va? Bueno, sí, yo creo que ya. Sí, porque sí, no se nos acaba el tiempo. Sí, si no, no nos da. No, apenas llegamos al juicio. Apenas, sí. Bueno, el emprendimiento ya cerramos para entrar a juicio, ¿no? Bien, pues ya estamos de regreso aquí en nuestro programa. Aquellas personas que nos están mirando en Facebook, pues también les tocó escuchar un poco de la conversación offline. Bueno, es online, pero offline de radio. Sí, ¿verdad? Para que veas cómo todos los términos tienen sus ambigüedades. Vamos a cerrar rapidito el tema de emprendimiento. Creo que ya le dimos bastante cobertura, ya dimos opiniones valiosas, encontradas, de todo tipo, para también hablar un poco del juicio. Entonces, pues, si tienen algún comentario, si no nos... Bueno, yo nos tengo juicio. una Adelante. pregunta para los que lo estudiaron más el tema.
no existe un orden de aprehensión contra Jesús o algo así. O sea, se habla del prendimiento y todos los que fueron, pero ¿de dónde se generó esa, si se le puede llamar orden de aprehensión o lo que sea? Bueno, había cargos sobre todo los hechos del templo, tal y como están en los evangelios, eran más que suficientes para responder por el alboroto que se armó, más obviamente la cantidad de seguidores que tenía. Había una conveniencia y por supuesto se habla de la traición de Judas, que al parecer esperaba pues más bien una cuestión militar, una intervención fuerte para que Jesús, digamos, fuera ese Mesías esperado por todos. Y al parecer, bueno, según se manejan los diálogos, es el que da santo y seña de dónde va a estar, a qué horas va a estar. Había estas fuerzas combinadas judías y romanas ya sabían exactamente qué iba a pasar, en dónde iba a estar, lo cual me parece muy lógico, muy plausible, incluso desde un punto de vista de crítico histórico, que esa traición haya sido muy, muy real, puesto que les da el punto en dónde debe estar, a qué horas y todo, para que lleguen y dar la sorpresa y prenderlo. Era el informante. Era el informante, no, y pues obviamente no hay datos así como una orden judicial, no llega tanto la información, pero no sabemos si realmente existió, probablemente sí. No se actuó así nada más, ¿no? Los romanos eran muy cautelosos en que todo fuera oficial y seguramente también pienso que Pilato estaba al tanto de todo y estaba coordinando todos estos movimientos, porque si hubo intervención de corte romana, Pilato salía, por supuesto. Sí, ahí lo que nos deja ver, nos dejan ver los evangelios, es que fue una especie de acuerdo entre el Sanedrín y la autoridad romana, y además por el fast track, porque fue rapidísimo, ¿no? O sea, para emitir la orden de aprehensión, digamos, pensándolo en un sistema jurídico más moderno o más conocido para nosotros, pues se fue por el mega fast track, o sea, la pidieron por teléfono, por decir así, se las mandaron por fax, ¿no? O por mail, por decirlo en términos actuales. Es decir, fue muy rápido. Bueno, también yo quiero hacer algunos comentarios acerca de esto. Primero, dejemos de pensar un momento como personas que nacimos en el siglo XX, que estamos viviendo en el siglo XXI. La cuestión jurídica no era así antes. Si el rey, o en este caso el sumo sacerdote, pedía algo, pues se hacía y no se cuestionaba. Para eso era el rey, definitivamente. ¿Por qué se sabe lo de Getsemaní? Bueno, ciertamente Judas por ahí tiene que ver mucho, pero Jesús desde que llega a Jerusalén, en esta Pascua, en esta fiesta de la Pascua, nunca se queda a vivir dentro de la ciudad, siempre sale hacia Betania. Si ubicamos un poquito el plano de la ciudad de Jerusalén, volvamos a nuestro ejercicio para los que nos escuchan en radio y pues también en Facebook, a nuestro ejercicio de imaginación, y pensemos en esa hoja tamaño carta, pongámosla de manera vertical, veámosla de frente, y en la parte derecha hay una puerta. A esa puerta está muy pegado el templo, y más al extremo, ya fuera de la ciudad amurallada, de esa primera parte, ese centro histórico que llamaríamos hoy en la actualidad, está el Monte de los Olivos. Más hacia el sur, la parte baja de nuestra hoja en blanco, se encuentra Betania. Jesús, después del primer día del Domingo de Ramos, se retira a Betania a descansar, regresa al día siguiente en la mañana a enseñar y predicar en el templo. Recordemos que la mayoría de la gente pensaba de él, no que era tanto el Mesías, sino que era un gran profeta. Recordemos que también tenía poco tiempo, pocos años, de que habían matado al último de los profetas, a Juan el Bautista. Entonces, pues la gente estaba muy sensible y acostumbra a partir de ese lunes a ir terminando sus actividades y comer algo allí en la misma ciudad de Jerusalén, salir e ir a orar al Monte de los Olivos. Era un lugar, pues imagino que muy apacible, donde él le gustaba estar solo, orando, en la compañía de sus 12
discípulos. Y después de eso caminaba hasta Betania, que les digo, no estaba muy lejos. Esta rutina la sabía muy bien Judas Iscariote. 2 días antes del prendimiento de Jesús, aproximadamente las autoridades judías, gente del sumo sacerdote del Sanedrín, hacen contacto con Judas Iscariote y empiezan a ver la manera de prenderlo sin necesidad de armar una revuelta. Recordemos que la gente piensa que es un gran profeta, y como profeta, cuidado, a los profetas no se les lapida tan fácilmente, aunque los judíos lo llegaron a hacer y lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Pero bueno, de ahí el respeto que se le tiene a Jesús, porque inclusive los mismos apóstoles no creen que Él sea el Mesías, dudan. Hay pasajes donde pues todavía dudan y tienen idea de que es un gran profeta. Ahorita no recuerdo la cita bíblica donde dice, no, pues es un gran profeta, y somos seguidores del gran profeta, como se acostumbraba en aquellos tiempos. Entonces, bueno, Judas tenía otras ideas. Él, al igual que muchas personas, imaginaba que este profeta, este Mesías, iba a liberarlos del yugo romano. Al no cumplirse estos deseos y ver que Jesús va por otro lado, decide entregarlo. Es el pasaje aquello de las monedas que le dan a cambio de la información exacta, y por eso también es Judas quien guía a este grupo de personas, de gente armada, a prender a Jesús, porque él sabe exactamente dentro de este monte de los olivos, que no es pequeñito, que es bastante grande, dónde exactamente se encontraba dónde Jesús. lo va a encontrar. Bien, efectivamente, una orden ejecutiva en aquellos tiempos era la realidad. Lo único que habría que puntualizar es que el Sanedrín le tenía que pedir permiso a Roma, al gobernador, que era prefecto más bien, ¿no? En cuestiones de religión no tanto. No, pero para el prendimiento no había de otra, porque sí estaba Recordemos muy que caliente. lo prenden por cuestiones religiosas, no políticas. Originalmente, parcialmente. Pero vamos adelante con el juicio. Ahí se puede aclarar mucho de esto que estamos comentando. Raúl. Sí, en efecto, profeta, Mesías, la realidad es que pues sí estaban esperando a alguien que los liberara. Los judíos estaban muy incómodos con la dominación romana, y esto lo demuestran los distintos alzamientos que se fueron haciendo prácticamente desde que eran una provincia romana, desde que Roma llega e invade Israel. Los levantamientos fueron frecuentes, hubo varias generaciones que se hicieron. Cualquier profeta que surgiera en estos tiempos de ocupación romana, pues también podía tener, digamos, el cariz de Mesías o de alguien que los pudiera liberar. Juan Bautista ciertamente también por eso fue eliminado, por su capacidad de tener seguidores y por la inquietud que le generó a Herodes Antipas. Y bueno, ya esa historia es aparte. Acerca del juicio, yo ahorita quiero empezar a resaltar 2 cosas. Hablamos lo que dicen los sinópticos, o sea, son 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se parecen, mientras que el de Juan es muy distinto. Entonces, tenemos como 2 versiones distintas, pero se puede dividir en 2, como juicio judío, un juicio judío que sí predominan las cuestiones religiosas, de blasfemia, de quién se siente que es, y que está presidido por el Sanedrín, convocado de manera ilegal, a horas que no se podía, sin que hubiera el quórum suficiente, y ese juicio está atestiguado por los sinópticos. Juan no comenta nada de este juicio, nada más hay una entrevista de Anás con Jesús como una especie de interrogatorio, y no da mayores detalles. Y la segunda parte es un juicio romano, en donde los cargos son eminentemente políticos. Ya no, al parecer surge la imposibilidad de condenarlo a muerte. Aparece una cuestión de que solamente los romanos, bueno, una autoridad romana podía sancionar este tipo de ejecución, y se ven como en la necesidad de algo que es
eminentemente religioso, puesto que los cargos que se van desarrollando en ese juicio judío tienen que ver con las cuestiones de blasfemia, quién se siente qué es, de ese tipo que les interesaba mucho a los judíos y muy poco a los romanos. Cuando finalmente van a presentarlo a Poncio Pilato, cambia totalmente la isóptica y entonces ya vienen esos cargos que sí son de insurrección y que tienen que ver con la política. Entonces, primero, hablar de estas dos partes, juicio judío y romano. Y bueno, ya, esa es una opinión particular también. La manera de este juicio judío da mucho que pensar, ¿no? Porque a final de cuentas la sentencia que se da es de muerte, puesto que Caifás, en la desesperación de que los cargos que le estaban haciendo los testigos que habían sido preparados para acusar a Jesús, se hacían bolas, se contradecían, no había nada concluyente, se empezó a desesperar y finalmente decide romper el protocolo de lo que era un juicio judío y enfrentar a Jesús y decirle que si él era el Mesías, pero una especie de Mesías religioso, y la respuesta de Jesús es que sí lo era y que además estaba sentado a la derecha del Padre. Y bueno, esa respuesta tan peculiar que fue una ofensa terrible desde el punto de vista de la religión judía, era una auténtica blasfemia. Entonces se rasga las vestiduras Caifás, y entonces dice, ¿qué más? Necesitamos de que haya más testigos. Este es un reo de muerte desde el punto de vista religioso. Hasta ahí la escena pues, es impresionante, pero sí cambia de repente. No, pues no pueden ejecutarlo, o sea, no tienen esa capacidad, no. Entonces tienen que acudir a la autoridad romana y entonces cambiar totalmente el script de que era ante un Poncio Pilatos que pues se muestra como, bueno, yo no sé nada, quién es él, muy precavido, y prácticamente como defendiendo a Jesús en el juicio romano y siendo presionado por las autoridades judías de un pueblo que estaba alrededor que clamaba la muerte de Jesús. En todo esto, bueno, tanto Poncio Pilato como que no quiere el paquete en cuanto oye que él viene de Galilea, dice, yo me saco aquí, dice, no, esto tiene que ver con Herodes Antipa, que es el gobernador de la Galilea, el tetrarca, que estaba ahí en Jerusalén, llévenlo con él y que él decida. Entonces, Herodes Antipas, pues sí, se divierte un rato, se burla, pero a final de cuentas no se va a echar ese pleito que dice, no, pues esto no es mío, ¿no? Yo ya aquí me divertí, ya hice mis chistes, ya le puse el manto, ya le dije un montón de insolencias a Jesús, pero lo regresa finalmente a Pilatos, que a final de cuentas urde otro truco, sacando otro reo que al parecer estaba, digamos, acusado de insurrección, que era Barrabás, para hacer una especie de votación totalmente insólita que no tiene ningún ningún precedente de que haya sido una costumbre de que se podía soltar un reo durante la Pascua y se somete a votación quién de los dos, si Jesús o Barrabás, se salva. Entonces la votación la gana Barrabás se suelta y entonces Jesús finalmente ya sin posibilidad, Poncio Pilato se ve arrinconado, se lava las manos, pero decide sancionar a final de cuentas la pena de muerte por cuestiones políticas, por insurrección, como lo dice el letrero que le van a poner, y lo demás procede ya rumbo a la crucifixión. José, ¿qué nos comentas? Bueno, ¿Tú pues traes alguna información? sí, mira, lo importante era esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el motivo del juicio? Es blasfemia, o sea, a los líderes judíos, al Sanedrín, y al sumo sacerdote en particular,
pues yo creo que el motivo les preocupaba a esa competencia, ¿no? A un gran profeta, como lo dices, Esteban, alguien que se proclamaba o se había escuchado que iba a destruir el templo y que si destruían el templo, perdón, lo iba a reconstruir en 3 días, y él estaba haciendo alusión a su propia muerte y resurrección, pero bueno, lo interpretaron de que iban a destruir el templo. Entonces en realidad es un juicio de blasfemia, y yo nada más, como ya se nos va a acabar el tiempo, creo. Sí, ya voló el tiempo. Voy a otra hacer vez. unas pequeñas reflexiones, ¿no? De esto que se ha narrado, ¿no? Bueno, la primera ya nos dijiste, Esteban, que no pensemos como en el siglo XXI, o sea, con todo el contexto ya histórico que tenemos o la historicidad que tenemos, pero que en estos episodios se ven las siguientes cosas. Una crueldad de la soldadesca romana, que ya no lo hablamos, de todo el tormento que se da durante el juicio y después del juicio y la crucifixión, ¿verdad? La cobarde condescendencia de Poncio Pilato, porque Poncio Pilato en esto de que se lo mando a Herodes, le suelto a Barrabás, todo este tema, pues, como diríamos actualmente, no quiere agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Ve un problema político y lo que quiere es deshacerse de la responsabilidad de semejante situación, ¿verdad? Y lo importante aquí es la conspiración que hay de esa cúpula religiosa judía. Como describiste, en el juicio no encuentran cargos, ¿no? Entonces al final tienen que terminar con un careo, interrogatorio cara a cara, buscando que el mismo acusado se declare culpable, ¿no? O dé motivo a su culpabilidad. Entonces ahí se ve que todo esto es una conspiración de todo lo que es el poder de ese tiempo contra una persona, ¿no? Contra una persona que al final era un hijo de un carpintero, era un pobre artesano que lo único que había querido es predicar el reino de Dios basado en el amor y la justicia, lo que podría yo decir. Pues muchas gracias, José. Pues parece que estamos ya llegando al final, Esteban. Solamente ¿Algún un dato, comentario? sí, un dato curioso muchas veces decimos, bueno, blasfema, por eso te van a llevar a la muerte. Pues sí, los judíos son un pueblo muy celoso de sus tradiciones, de sus leyes, y como dato curioso les comentaré que todavía en el siglo XXI tengo algunos conocidos judíos, muchos de ellos no escriben la palabra Dios, ponen D apóstrofe S, por ese respeto que le tienen a la deidad. Imagínense, estamos hablando del siglo XXI, y yo los admiro por eso a estas personas y los quiero mucho. Imagínense hace 2000 años cómo esta era la situación. Sí. Cierto. Terrible, terrible. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo y quedan muchas cosas en el tintero. Pues seguimos, ¿no? Pero Pues la próxima semana sí, podemos seguimos. mantenernos en el tema, claro que sí, ¿por qué no? Pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, gracias a mis A ver, compañeros de saludos panel, aquí al- a saludos de Joana siempre. Morales, muchos saludos, que manda saludos al PAN, y a Rafael Joaquín Salcedo Fernández, que dice excelente programa también, muchos saludos y muchas gracias. Bien, pues nos escuchamos la próxima semana, seguimos con... Martes 11 de la noche, Ecos de la Noche. A ver, hijo, ay, ¿Sí, no? ay, ya me estoy llevando. Ojalá, Sí, por dos. imagínate. Sí, no, cosa.